Hoy tenemos un emprendimiento muy interesante para mostrarles. Les agradecemos una vez más por estar aquí con nosotros en Trabajo Fueguino. Vinimos a conocer el local Los Canelos, ubicado en Chacra 4 en la ciudad de Río Grande. Aquí se cocina comida sin gluten para celíacos y es el primer local con estas características. Vanessa Priori, quien es la emprendedora que nos va a mostrar todo cómo se desarrolló su negocio y bueno, el día a día, hasta que 4 años después, hoy puede abrirnos las puertas y mostrarnos cómo ha crecido con su emprendimiento. No se lo pierdan esta noche. Soy Leonel Puebla y todos los sábados a las 21 horas los esperamos en la TV Pública Fueguina. Muchas gracias. Hoy nos acercamos a la calle Vicente Stanik, en el barrio de Chacra 4, aquí en Río Grande. Junto a nosotros está Vanessa Priori, quien es propietaria del local Los Canelos. Bueno, Vanessa, muchas gracias por abrirnos las puertas acá de tu local. No, gracias a ustedes por la invitación, por la llamada y buenísimo que vinieran. Bueno, porque la verdad que es muy interesante lo que haces vos y me gustaría que le cuentes a los televidentes que están del otro lado qué se hace aquí en tu local. Bueno, Los Canelos es un lugar muy chiquitito en la ciudad donde fabricamos todos productos que son aptos para celíacos. Nosotros no trabajamos con gluten, todo lo que elaboramos acá es sin trigo, avena, centeno y cebada. Muy importante, para la alimentación sabemos que no son la mayoría de las personas que son celíacas. No sé si sabrás aproximadamente cuántas personas... Sí, los estudios indican que el 1% de la población es celíaca. Bien. Pero por cada celíaco diagnosticado hay 8 sin diagnosticar. La celiaquía es muy difícil de ser diagnosticado rápidamente, lleva mucho tiempo. Generalmente se camufla con otro tipo de enfermedades, por lo que hace también que la persona que es celíaca llega cansada al diagnóstico, llega con mucha angustia, llega sin saber ya qué hacer, qué dejar de comer, porque se siente mal. Las personas que son sintomáticas, que presentan muchos síntomas diferentes, llegan bastante angustiadas y cansadas. Entonces, y como cada persona presenta una sintomatología diferente, es más raro o más difícil llegar al diagnóstico de forma acelerada. Claro. Bueno, esto vos, además, le contamos a los televidentes que, vos lo sabés por el mismo contacto que tenés con ellos. Y esto de los sentimientos también un poco me interesaba, que me contabas antes de la entrevista, que un poco también ellos llegan por ahí recién diagnosticados, un poco bajoneados por esto. Sí, llegan... ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Me imagino con muchas dudas también, ¿no? Sí, claro, cuando llegan a veces es un poco llegar al diagnóstico ya cansados de haber pasado por años y años de tratamientos y de estudios y de consultas médicas y no dar por ahí con la tecla. Una vez que ya tienen el diagnóstico hay gente que se relaja, dice, es celiaquía, dejo de comer gluten, lo soluciono, lo puedo hacer. Hay otra gente que se angustia, que lo vive con más angustia, con más preocupación, les cuesta mucho más. Convengamos que para nuestra alimentación diaria dejar de consumir harinas o dejar de consumir gluten es bastante difícil, sí, porque lo tenemos muy incorporado. En un lugar como Río Grande o como Tierra del Fuego, en donde por ahí el fin de semana uno se junta con amigos y pizza, empanadas, un lomito, claro, pedimos y nos juntamos a comer, la persona celíaca por ahí es como que queda media desubicada, claro, en el sentido de que no tiene la misma facilidad para acceder a un producto que no le haga mal. Bien, Vanessa, ingresamos a tu local. La primera puerta a la derecha, si le podemos decir puerta, sí, nos encontramos con la cocina. Este fue tu primer espacio acá adentro, digamos. Esta cocina para mí es súper especial porque fue el primer espacio de producción dentro de esta casa. Cuando yo encuentro este lugar, era una casa doméstica, una casa de barrio, y llamo a la gente de bromatología y a la gente de alimentos de la provincia para presentarles el lugar que yo conseguía y a partir de ahí ver cómo podíamos trabajar todos juntos para que este lugar se adaptara y que cumpliera con los requerimientos básicos que estaban plasmados en el código, que estaban plasmados en las ordenanzas, que estaban plasmados en las leyes, para que este proyecto pudiera avanzar. Porque esta cocina... ellos también como que fue
primera experiencia también con vos. Claro, no había dentro de Río Grande un local que tuviera habilitación para producir productos sin gluten. Entonces, bueno, contanos por qué hay que tener esa habilitación, que es muy especial, que vos nos contabas, varias medidas, ¿no? bueno, fundamentalmente para darle la tranquilidad a la persona que viene a comprar que en este local no hay gluten. No entra trigo, no entra avena, centeno, cebada. Con esa habilitación uno da la tranquilidad a la persona que realmente necesita consumir un producto que sea apto, que realmente lo es. Sí. Entonces, trabajar, digamos, codo a codo con los organismos de control para mí era esencial y fue fundamental para poder desarrollar el proyecto de una forma prolija, de una forma ordenada, y realmente con la seriedad que todo tenía que ser llevado a cabo, digamos. Yo no estaba haciendo un producto cualquiera, yo estaba destinada a trabajar en un producto que iba a ser consumido por una persona que si no tenía las condiciones que tenían que tener, le iba a hacer mal. Claro. Entonces, digamos, había que ser muy serios en este aspecto y para mí fue fundamental sacarme un poco el peso de trabajar con los organismos de control como que me estuviesen persiguiendo, claro, digamos. Yo me apoyé en ellos y les hacía preguntas, estábamos todo el tiempo mandándonos mensajes, correos, y ellos al mismo tiempo preguntando a organismos todavía a nivel nacional claro, o superiores a ver qué requerimientos eran importantes tener y cuáles no, cómo se podían adaptar algunas cuestiones al lugar que teníamos, al establecimiento que teníamos a mano, que teníamos al alcance, y que sea un proyecto viable. Entonces, fundamentalmente para mí fue de gran ayuda trabajar con los dos organismos que me guiaron, porque uno puede saber de cocina y puede saber la receta, pero en mi caso particular, que yo no estudié formalmente gastronomía y que aprendí a cocinar sin gluten por una situación familiar y por un desafío personal, y bueno, después se hizo como un vicio cocinar así. Y hoy es tu oficio, ¿no? Y hoy es mi oficio y es mi fuente de trabajo y es digamos, sí, mi trabajo, mi ingreso. Era fundamental hacerlo con seriedad y hacerlo realmente con responsabilidad. Yo necesitaba apoyarme en la gente que manejara de taquito el Código Alimentario Argentino, que manejara las leyes, que manejara las ordenanzas, cuáles eran las disposiciones que estaban vigentes, cuáles no, claro, porque uno no maneja esas cuestiones. Entonces hay que ser muy precavidos y decir, bueno, yo entiendo de esto, pero no entiendo de esto otro. Claro. Y apoyarse de la gente que sabe, que la verdad es que yo tuve súper buena recepción, a mí me ayudaron muchísimo, y hemos aprendido todos. Y bueno, antes de hablar del producto que haces acá, me gustaría conocer un poco más sobre vos. Bueno, vos sos fueguina también. ¿Cómo empezaste este trabajo? Porque bueno, nos contás, vos no sos celíaca, pero te dedicaste, bueno, también a darle una solución a muchas personas igual. La verdad es que llego a desarrollar en los canelos un poco sin saber, sin querer, fue como que se va dando un montón de situaciones. Yo no soy celíaca, mi suegra sí. Mi suegra no vive en Río Grande y cada vez que venía de visita me planteaba esta situación de lo que se consigue acá es o frisado o industrializado. O sea, esa era una mala experiencia de ella acá, digamos. No era mala experiencia, pero era limitada, digamos. Sí. No había algo fresco para consumir, cosa que por ahí en otras provincias se empezaba a dar, por ahí de forma más incipiente o un poco más formal, pero acá todavía no. Yo sabía que si lo hacía, lo tenía que hacer con formalidad y con seriedad y con responsabilidad, porque no era que, bueno, si un día lo hago más o menos bien y otro día me sale mal, no pasa nada. Acá está en juego la condición médica de un montón de gente, entonces teníamos que ser respetuosos y serios en cómo llegar a desarrollar el proyecto. Empiezo a cocinar, mi cuñada también y su socia hacen esto en Mendoza. Yo viajo de vacaciones y empiezo a cocinar con ellas, pero porque, a ver cómo era, para digamos. Aprender, digamos. Pero de verdad que porque nos interesaba, a toda la familia nos interesa mucho la gastronomía, disfrutamos de cocinar, disfrutamos de comer, entonces era más que todo eso.
Y cuando empiezo a darme cuenta que en Río Grande había un público que tenía una necesidad insatisfecha, que no tenía dónde conseguir estos productos, empiezo a pensar, a darle un poco más de forma, con más seriedad todavía, desde el aspecto de emprendedor, aspecto de negocios, a darle un poco más de forma seriamente a esta idea de desarrollar los canelos. ¿Qué pasa si tenemos un lugar acá en Río Grande donde se pueda producir un producto que sea sin TAC, que efectivamente no contenga gluten, que se le pueda dar la confianza y la seriedad a la persona que venga a comprar el producto acá, que ese producto no le va a hacer mal? En este lugar no se produce, no ingresa gluten. Está habilitado por la Dirección de Bromatología del municipio de Río Grande para la elaboración y venta directa de productos sin TAC. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos como a caminar despacito, muy tranquilos, sin hacer mucho ruido. Y después acá Río Grande es lo que pasa en todos lados. Un poco se pasa en el teléfono, Sí. te empiezan a recomendar, un médico boca te a boca, conoce, sí. el boca a boca. Y de a poco cada vez más gente empezó a llamar, empezó a contactarse, qué productos haces, que tengo esta situación. Lo más significativo fue cuando empezaron a llamarme las mamás de los niños de los jardines, cuando empezaban a festejar los cumpleaños o a tener estas meriendas o desayunos en las aulas, y había un niño o una niña que no podía comer gluten. Bien. ¿Qué le puedo llevar a ese niño? Cuando se empezó a dar esa situación, yo dije, esto es fabuloso. Que empecemos a pensar que el otro, que no puede comer sin gluten, a incorporar lo que está en mi alcance, que está en mi poder, Sí. incorporarlo, incluirlo, no hacerlo sentir excluido, fue genial. Claro, Fue además genial. esto que tu negocio no es que se vio limitado, sino que, bueno, como vos lo decís, se iba ampliando con ideas también, ¿no? Se va ampliando con ideas, con aportes. Los estudios médicos también han avanzado muchísimo. Ahora tenemos también situaciones médicas que no solamente contemplan el gluten, sino también la lactosa. Hay un montón de personas que empiezan a desarrollar distintos tipos de alergias, por ejemplo a la levadura, a la leche, al huevo, que no tienen un lugar donde conseguir un producto fresco o un producto apto que no les haga mal. Entonces todas estas condiciones para mí son desafíos. Claro. Para mí son desafíos que digo, bueno, ¿cómo hago para cocinarle a esta persona y que pueda comer? Y que se pueda comer su tostada a la mañana, o que se pueda comer su lomito el sábado a la noche, Claro. o la pizza cuando se junta con los amigos el día del amigo. ¿Cómo Bien. hacemos? ¿Cómo hacemos?